¿Alguna vez has escuchado sobre un secreto tan oscuro que permaneció oculto durante casi 50 años? En la calurosa noche del 23 de julio de 1876, en la plantación Beaumont de Kentucky, 41 trabajadores desaparecieron sin dejar rastro, pero una mujer vio todo, Rebecca, esposa de uno de los trabajadores, nacida esclava y sobreviviente de la brutalidad de la guerra civil, quien había desarrollado instintos que la mantenían con vida incluso en los peores horrores. Esa noche, gracias a una coincidencia del destino, Rebecca no estaba en la plantación, estaba en Lexington cuidando a su hermana Marta, que moría de tuberculosis. Su ausencia le salvó la vida y la convirtió en la única testigo de lo que más tarde sería conocido como la masacre de Beaumont. Al regresar por la mañana, encontró la plantación en un silencio sepulcral, las cabañas vacías, puertas abiertas como bocas gritando en silencio, juguetes de niños esparcidos en el polvo, ollas de gachas frías sobre fuegos apagados, restos de café esparcidos por la mesa, la vida interrumpida de repente, ocultándose en los densos bosques del este. Observó lo que ningún ojo debería haber visto: vagones cargados y cubiertos, conducidos por hombres desconocidos, y a caballo, figuras reconocibles de la comunidad, el magistrado del condado Edmund Hartwell, el juez Cornelius Vandenberg, el alcalde Samuel Preston y el doctor Hiram Caldwell. Los hombres hablaban en tonos bajos, referencias a rutas del norte, arreglos en Louisville y, lo más inquietante, asegurándose de no dejar rastro. Luego llegaron hombres rudos que comenzaron a destruir evidencia meticulosamente: cartas quemadas, pertenencias personales retiradas, cal esparcida por el suelo, herramientas y ropa ensangrentadas ardiendo en grandes fogatas. Rebecca comprendió que su esposo y los demás trabajadores estaban muertos y enterrados en los campos del este. Más tarde, escuchó conversaciones que confirmaban sus peores temores: 41 cuerpos no se entierran solos, pero el pago es bueno, la cal se encargará de las pruebas, el suelo será más fértil la próxima primavera gracias a ellos. Temiendo por su vida, Rebecca huyó a Cincinnati con dinero proporcionado para su silencio y, años después, comenzó a documentar cuidadosamente lo que vio: mapas, listas de nombres, cronologías y diagramas del lugar exacto de la masacre, asegurándose de que su testimonio sobreviviera. Décadas después, en 1924, Elias Rowlett rompió el silencio familiar y contó la historia a Margaret Beaumont, explicando que algunas promesas deben romperse para enfrentar el mal oculto en el sótano de Elías. Estaba el legado de Rebecca: documentación, mapas, listas de nombres, evidencia que mostraba la magnitud de la conspiración y la brutalidad de la Kentucky Brotherhood, una red organizada que operaba con políticos, jueces y líderes empresariales para mantener la supremacía blanca y el control económico. La masacre fue planificada con precisión militar, organizada en reuniones en 9 meses antes de los hechos, destinada a eliminar trabajadores integrados que desafiaban el orden social posguerra y demostrar que el sur podía prosperar sin la opresión racial. Rebecca había documentado cada detalle, cada nombre, cada indicio. Y ahora Margaret estaba en posesión de la pieza faltante para entender no solo el asesinato de 41 trabajadores, sino la compleja red que lo había organizado y encubierto durante décadas. Con esta evidencia, Margaret comprendió que enfrentaba a los mismos descendientes de la Brotherhood, aún en posiciones de poder en Kentucky, dispuestos a silenciarla si descubrían lo que sabía. Pero también entendió que por primera vez, la verdad podría ser revelada. La primera parte de esta historia termina aquí, pero lo que Rebecca y Margaret descubrieron sobre la conspiración que se extendía más allá de Beaumont apenas comienza. Después de recibir la evidencia de Rebecca, Margaret Beaumont comprendió que estaba al borde de descubrir algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. La Kentucky Brotherhood no era solo una conspiración local, sino parte de una
red regional que operaba en todo Kentucky y estados vecinos, manteniendo su poder mediante el miedo, la intimidación y la corrupción política y judicial. Cada detalle de la masacre estaba meticulosamente documentado: los preparativos, la logística, los documentos legales falsificados para encubrir la desaparición de los trabajadores, la quema de pertenencias personales y la dispersión de cal para borrar cualquier rastro biológico. Elias Rutledge explicó que la Brotherhood veía la violencia como un negocio, con contabilidad detallada de costos y beneficios, calculando cómo la eliminación de trabajadores integrados y simpatizantes podía consolidar su supremacía económica y racial. Margaret entendió que exponer esta red requeriría estrategias más sofisticadas que simplemente entregar pruebas a autoridades locales que a menudo estaban sobornadas o intimidadas. Su primer paso fue contactar a investigadores federales en Louisville que habían estado siguiendo organizaciones terroristas en el sur, aunque con recursos limitados desde la época de la Reconstrucción. El agente especial Franklin Morrison se mostró sorprendido por la magnitud de lo que Margaret había reunido: cientos de páginas de registros, mapas precisos de los enterramientos, listas de nombres de conspiradores, cronologías detalladas y documentación sobre ataques similares en toda la región. La investigación federal tomó más de 2 años, coordinándose con agencias de otros estados para reconstruir la estructura de la Brotherhood, su membresía y actividades criminales. Se descubrió que la organización había cometido cientos de asesinatos, miles de actos de intimidación y había corrompido sistemáticamente instituciones legales y políticas. La masacre de Beaumont emergió como uno de los crímenes más documentados de la historia de la Brotherhood. Gracias al testimonio indirecto de Rebecca y la perseverancia de Margaret, a medida que la investigación avanzaba, se confirmó que la Brotherhood operaba con protocolos casi militares, reuniones estratégicas, logística planificada, documentación de cada paso y cuentas financieras meticulosas. Algunos de los miembros sobrevivientes de la organización ocupaban aún cargos públicos, incluyendo jueces y alcaldes, quienes habían protegido a sus antecesores y continuaban bloqueando cualquier intento de justicia. Margaret trabajó en secreto durante el invierno de 1924-1925, haciendo copias de todos los documentos y distribuyéndolos a contactos confiables en Boston, Chicago, Nueva York y Filadelfia, asegurando que la evidencia estuviera fuera del alcance de la influencia local. Su valentía permitió que la documentación de Rebecca sirviera como base para un caso federal sin precedentes. Los juicios comenzaron en 1927, generando un impacto nacional al exponer la magnitud de la violencia organizada y sistemática post-reconstrucción. Testimonios revelaron la planificación previa de la masacre, la preparación de documentos legales falsos y la contabilidad de cada asesinato como parte de un esquema económico para mantener la supremacía blanca. El magistrado Harrison Hartwell, hijo de uno de los organizadores de la masacre, colaboró con los fiscales, confirmando la estructura de la Brotherhood y revelando crímenes adicionales nunca antes investigados. Las investigaciones permitieron finalmente localizar y exhumar la fosa común en los Campos del Este, identificando restos a través de pertenencias y registros dentales. Los 41 trabajadores recibieron entierros dignos, con lápidas y un monumento que conmemoraba su sacrificio. El caso no solo llevó a condenas de hasta cadena perpetua para 31 de 47 acusados, sino que también sirvió como catalizador para la atención federal sobre el terrorismo organizado en el sur y fortaleció la legislación de derechos civiles. Margaret fundó la Beaumont Memorial Foundation, otorgando becas a descendientes de las víctimas, preservando documentos históricos y educando al público sobre la masacre y la importancia de la justicia. Su archivo se convirtió en un recurso para historiadores y activistas, asegurando que la historia de la Kentucky
Brotherhood y la resistencia de individuos valientes como Rebecca Rutland no se olvidara, los programas educativos conectaban la masacre con temas más amplios de derechos civiles, organización laboral y lucha por la igualdad, mientras que la plantación Beaumont se transformó en un centro de memoria y educación. Con exhibiciones y jardines conmemorativos en los campos del este, la historia de Beaumont demostraba cómo las conspiraciones más poderosas podían ser expuestas cuando individuos se atreven a arriesgarlo todo por justicia, y cómo la intervención federal fue crucial para proteger derechos que las instituciones locales habían fallado en garantizar. La valentía de Rebecca y Margaret servía como ejemplo de cómo la documentación cuidadosa y la persistencia podían derribar décadas de impunidad y terror, conectando pasado y presente y enseñando a futuras generaciones la importancia de resistir la opresión organizada y luchar por la igualdad, pero aún quedaba más por revelar. Secretos que la Kentucky Brotherhood había mantenido durante años, conspiraciones que se extendían más allá de Beaumont, pistas que Margaret comenzaba a desenredar y que expondrían la verdadera magnitud de la red de terror. Lo que descubriría en las siguientes fases de su investigación cambiaría no solo su vida, sino también la comprensión histórica de la violencia organizada en el sur post-reconstrucción y la manera en que el miedo y el poder podían manipular generaciones enteras. La segunda parte termina aquí, pero la historia apenas se adentra en la profundidad de la conspiración y el riesgo mortal que Margaret asumiría para que la verdad finalmente saliera a la luz. Margaret Bowman sabía que la magnitud de lo que estaba investigando la ponía en grave peligro, pero la evidencia de Rebecca Rutland la impulsaba a continuar. Con cada página, mapa y cronología, se delineaba un patrón de violencia organizada que superaba cualquier concepción previa de corrupción y poder en Kentucky. La Kentucky Brotherhood había establecido una red regional que se extendía más allá del estado, conectando a jueces, políticos, médicos, empresarios y líderes comunitarios en una cadena de silencio y complicidad. Margaret comenzó a rastrear documentos financieros antiguos, cartas privadas y registros de propiedad, que demostraban cómo la masacre de Beaumont no era un incidente aislado, sino un modelo que se replicaba en otras plantaciones y negocios integrados. La Brotherhood veía estas acciones como inversiones estratégicas, eliminando trabajadores y activistas para proteger sus intereses económicos y su visión supremacista. Margaret colaboró estrechamente con el agente federal Franklin Morrison, coordinando la verificación de testimonios, documentos y mapas antiguos, el análisis de registros judiciales. Reveló que durante décadas, casos contra miembros de la Brotherhood fueron descartados sin causa, investigaciones ignoradas y leyes bloqueadas. Cada descubrimiento confirmaba que la organización operaba con la meticulosidad de un ejército clandestino, reuniones estratégicas, logística para ocultar asesinatos, falsificación de documentos legales y eliminación sistemática de evidencia. Margaret también comenzó a entrevistar a descendientes de miembros de la Brotherhood, personas que no sabían nada de los crímenes de sus ancestros, pero que poseían memorias y documentos familiares que resultaron ser piezas clave del rompecabezas. El riesgo aumentaba cada día. Alguien podía descubrir su investigación y tomar represalias, igual que hicieron con Rebecca décadas antes. Margaret utilizó seudónimos, envíos cifrados y contactos de confianza en otros estados para proteger su identidad y la evidencia. Entre tanto, la historia de Beaumont empezó a resonar fuera de Kentucky. Académicos, periodistas y líderes de derechos civiles comenzaron a interesarse, creando presión pública para la acción federal. Morrison y su equipo federales cruzaron testimonios, documentos y registros financieros para demostrar la existencia de una red sistemática de terror, corrupción y asesinato que operaba impunemente durante décadas. Descubrieron pruebas de reuniones secretas en Louisville, donde se planificaban ataques, desaparecían trabajadores y se coordinaban campañas de intimidación política.
Cada documento de Rebecca Rutland servía para reconstruir estos eventos, incluyendo diagramas de los campos del este, listas de nombres, horarios precisos y rutas de transporte de los cadáveres. Margaret entendió que revelar toda la red de la Brotherhood implicaría no solo un caso judicial monumental, sino la exposición de décadas de corrupción institucional, afectando familias poderosas y estructuras gubernamentales. La presión era inmensa, pero Margaret sabía que la justicia para los 41 trabajadores asesinados dependía de su valentía y precisión. Paralelamente, Margaret comenzó a identificar patrones de asesinatos y desapariciones en registros de prensa antiguos, corroborando que la masacre de Beaumont había sido replicada en otras plantaciones con resultados similares. Trabajadores desaparecidos, encubrimiento local y manipulación de la opinión pública. Cada hallazgo aumentaba la sensación de urgencia. La Brotherhood había operado durante generaciones, perpetuando un sistema de terror cuidadosamente planificado, y Margaret se daba cuenta de que los sobrevivientes y descendientes de las víctimas merecían no solo justicia legal, sino también reconocimiento histórico y memoria pública. Con el apoyo federal, Margaret inició la creación de un archivo detallado y seguro, preservando documentos originales, copias, testimonios y mapas, anticipando que algún día serían utilizados para enjuiciar a los responsables y educar a futuras generaciones. Al mismo tiempo, estableció contactos con historiadores y educadores, buscando estrategias para que la historia de Beaumont fuera difundida sin poner en riesgo nuevas vidas. La investigación reveló que los métodos de la Brotherhood incluían vigilancia, amenazas veladas, pagos de silencio y asesinatos selectivos, creando una cultura de miedo que protegía a sus miembros y permitía que el poder se transmitiera de generación en generación. Margaret comprendió que para romper este ciclo, debía actuar con inteligencia, estrategia y discreción, distribuyendo la evidencia de manera que llegara a manos de personas comprometidas con la justicia y capaces de resistir la corrupción local. Cada paso que daba se sentía como un riesgo calculado, una carta equivocada, una visita inesperada, un contacto filtrado, podrían poner su vida en peligro, igual que Rebecca décadas atrás. Pero Margaret también comprendía que el legado de los 41 trabajadores asesinados dependía de su perseverancia. La historia de Beaumont no podía ser enterrada junto con sus cuerpos. Mientras la investigación avanzaba, Margaret comenzó a planear la localización de otras fosas comunes, basándose en patrones de cultivo, rutas de transporte y relatos orales. Descubrió que la Brotherhood había utilizado técnicas similares en otras propiedades, siempre asegurando que las desapariciones parecieran incidentes aislados, ocultando la magnitud del crimen. La tercera parte de esta historia termina aquí, dejando claro que Margaret Beaumont se adentraba cada vez más en un laberinto de secretos, violencia y corrupción, enfrentando un peligro real mientras ensamblaba las piezas del rompecabezas que finalmente revelaría la extensión total de la Kentucky Brotherhood y poniendo en riesgo su vida por justicia y verdad. Margaret Beaumont avanzaba con extrema cautela mientras reconstruía la red de la Kentucky Brotherhood, consciente de que cada paso podía alertar a descendientes de los conspiradores aún en posiciones de poder. A medida que examinaba cartas, actas, registros judiciales antiguos y diarios familiares, comenzó a notar patrones de comunicación cifrada, señales entre miembros y códigos utilizados para coordinar operaciones violentas sin ser detectados por autoridades locales. Cada documento confirmaba que la masacre de Beaumont no había sido un acto aislado, sino una parte de un sistema regional de control económico, social y racial. Margaret descubrió que la Brotherhood había financiado campañas políticas, sobornado jueces y manipulado investigaciones durante décadas para garantizar la impunidad de sus actos. Con el agente federal Franklin Morrison y su equipo, Margaret identificó antiguos mapas de Kentucky y áreas circundantes donde se habían documentado desapariciones y asesinatos de trabajadores integrados y activistas.
republicanos, cada nueva ubicación correspondía a patrones de cultivo, cercanías de vías de transporte y propiedades estratégicas, demostrando la planificación meticulosa detrás de cada crimen. Morrison estableció coordinación con oficinas federales de otros estados, creando una red de investigación que permitiera correlacionar incidentes y descubrir la magnitud de la red de terrorismo doméstico. Mientras tanto, Margaret contactó discretamente a historiadores, periodistas y líderes de derechos civiles, asegurando que copias de documentos y testimonios estuvieran protegidas y distribuidas para evitar que la Brotherhood pudiera eliminarlas o intimidar a los involucrados. Los testimonios de descendientes de víctimas y miembros de familias de la Brotherhood proporcionaron información clave, nombres, fechas, rutas y métodos de ocultamiento. Margaret aprendió que la organización trataba la violencia como un negocio, con registros detallados de costos, beneficios y resultados de cada operación. Descubrió cartas donde se discutían fusilamientos, desapariciones y quema de evidencias, así como recompensas por silencio y amenazas implícitas para quienes se desviaran de las instrucciones. Cada hallazgo incrementaba la magnitud del horror. La Kentucky Brotherhood había creado un sistema casi imposible de detectar, utilizando el miedo y la corrupción como herramientas de control social, mientras la comunidad en general permanecía ignorante o intimidada. Margaret también comenzó a reconstruir la cronología exacta de la masacre de Beaumont y sus secuelas inmediatas, utilizando los mapas y diagramas de Rebecca Rutland para ubicar fosas comunes y sitios donde se habían destruido evidencias. La información recopilada permitió identificar rutas de transporte de los cadáveres, métodos de enmascaramiento del crimen y patrones repetidos en otros lugares, confirmando que la organización funcionaba con precisión militar. Con el tiempo, Margaret estableció contacto con arqueólogos y antropólogos forenses que podían ayudar a localizar restos de las víctimas, garantizando un entierro digno y documentación científica que serviría como evidencia irrefutable para los juicios futuros. Cada descubrimiento aumentaba el riesgo, pues miembros de la Brotherhood o sus descendientes podrían intentar sabotear la investigación o silenciarla, igual que habían hecho con Rebecca Rutland décadas antes. Margaret decidió crear un archivo duplicado, cifrado y distribuido en varias ciudades, asegurando que la evidencia sobreviviera incluso si algo le sucedía. La magnitud de la investigación la abrumaba, pero la determinación de honrar a las víctimas y exponer la red de terror la impulsaba a seguir. Entre tanto, el equipo federal comenzó a coordinar la recopilación de pruebas para un caso judicial histórico, anticipando que implicaría decenas de acusados, incluyendo políticos, jueces, empresarios y médicos que habían colaborado con la Brotherhood. Cada documento, testimonio y mapa se convertiría en pieza clave para demostrar la sistematicidad de la violencia y corrupción, mostrando que la organización operaba con planificación estratégica, coordinación regional y protección institucional durante generaciones. Margaret también estableció una red de vigilancia discreta, contactando informantes y testigos indirectos que podrían proporcionar evidencia adicional sin exponerse al peligro. Mientras tanto, continuó reconstruyendo la historia de vida de las víctimas, sus familias y comunidades, documentando no solo la masacre de Beaumont, sino los efectos duraderos de la violencia, la intimidación y la opresión que la Brotherhood había ejercido en Kentucky y estados vecinos. Cada hallazgo ofrecía una visión más completa del funcionamiento interno de la organización, reuniones clandestinas, distribución de responsabilidades, métodos de encubrimiento y propagación del miedo. Margaret entendió que la exposición de la Brotherhood no solo era un asunto judicial, sino una tarea histórica y educativa, asegurando que las generaciones futuras comprendieran la magnitud del crimen y la importancia de la justicia. Con la ayuda de Morrison, Margaret comenzó a planear cómo presentar la evidencia de manera que ningún juez local, funcionario o político aliado de la Brotherhood pudiera bloquear el caso.
Esto incluía la coordinación de grand juries federales, testimonios de expertos y testigos, y la preparación de documentos legales que demostraran la extensión sistemática de los crímenes, incluyendo asesinatos, desapariciones, sobornos y manipulación institucional. La investigación también reveló que la Kentucky Brotherhood había creado documentos falsos, registros de trabajo manipulados y contratos fraudulentos para proteger sus operaciones, asegurando que cada masacre pareciera accidental o motivada por razones legales legítimas. Margaret y Morrison comprendieron que, aunque la evidencia era sólida, la seguridad de los testigos, la preservación de documentos y la protección de los archivos serían críticos para el éxito del caso. El desafío era monumental, pero Margaret estaba decidida a asegurar justicia para los 41 trabajadores de Beaumont y documentar la historia completa de la red de terror que había operado durante décadas. Cada día que pasaba, se acercaban más a exponer la magnitud real de la Kentucky Brotherhood y su legado de violencia organizada, corrupción y supremacía blanca, asegurando que el sacrificio de las víctimas no fuera olvidado y que la verdad finalmente prevaleciera. Esta cuarta parte termina con la tensión máxima. Margaret y Morrison se encuentran en el punto crítico de su investigación, con evidencia decisiva en sus manos, rodeados de peligros, amenazas latentes y la conciencia de que cualquier paso en falso podría costarles la vida, pero también con la certeza de que la justicia estaba al alcance por primera vez en más de 50 años, dejando al espectador en un suspenso absoluto sobre cómo se desenredará el caso y quiénes enfrentarán finalmente la justicia por la masacre de Beaumont y las acciones de la Kentucky Brotherhood. La quinta y última parte comienza con Margaret Beaumont y el agente federal Franklin Morrison enfrentando la fase más crítica de la investigación: consolidar la evidencia que expondría a la Kentucky Brotherhood y garantizaría justicia para las 41 víctimas de la masacre de Beaumont. Los documentos de Rebecca Rowland, los mapas de fosas comunes y los registros históricos recopilados por Margaret fueron organizados en un archivo detallado que demostraba la planificación meticulosa, la coordinación regional y la protección institucional que había permitido a la Brotherhood operar con impunidad durante décadas. A medida que las grand juries federales se preparaban para las audiencias, Margaret y Morrison desarrollaron estrategias para proteger a los testigos clave, asegurando su anonimato y seguridad, y para presentar la evidencia de manera que los jueces y fiscales locales, posiblemente comprometidos, no pudieran sabotear el proceso. Los testimonios comenzaron a revelarse uno tras otro, mostrando no solo la masacre de Beaumont, sino también los métodos de coerción, soborno y manipulación de la Brotherhood, incluyendo asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, falsificación de documentos y destrucción sistemática de pruebas. El juicio atrajo la atención nacional, con periódicos de todo el país cubriendo cada detalle, exponiendo la magnitud del crimen y la corrupción que había protegido a los responsables durante medio siglo. Los descendientes de los miembros de la Brotherhood se enfrentaron a la evidencia irrefutable, y muchos, al verse acorralados, eligieron cooperar con los fiscales, proporcionando confesiones y detalles adicionales sobre reuniones secretas, rutas de transporte de víctimas, métodos de ocultamiento de cuerpos y la planificación de asesinatos anteriores. La documentación de Rebecca Rowland, combinada con los hallazgos arqueológicos que confirmaban la ubicación exacta de la fosa común en los campos del este de la antigua plantación, permitió identificar restos humanos, algunos de ellos con efectos personales, lo que ofreció cierre a familias que habían buscado justicia durante generaciones. Margaret supervisó personalmente la excavación, asegurando que cada conjunto de restos fuera tratado con dignidad, registrado y trasladado a un cementerio en París, Kentucky, con monumentos con los nombres de las víctimas. Durante los meses
de juicio, se reveló que la Kentucky Brotherhood había operado como una organización empresarial de violencia, llevando un registro minucioso de costos y beneficios de sus crímenes, tratando asesinatos y desapariciones como inversiones para mantener el control social y económico. Intimidar a los trabajadores integrados y consolidar la supremacía blanca, la evidencia mostró que los líderes políticos, jueces, sheriffs y empresarios locales habían colaborado activamente o ignorado los crímenes, perpetuando el poder de la Brotherhood. Los fiscales federales lograron condenar a 31 de los 47 acusados, con sentencias que iban de 10 años a cadena perpetua, demostrando que incluso conspiraciones poderosas podían ser desmanteladas cuando individuos valientes se comprometían con la verdad y la justicia. Margaret continuó documentando cada paso del juicio, preservando copias de los archivos, testimonios y mapas, asegurando que la historia de las víctimas y la exposición de la Brotherhood se mantuvieran accesibles para futuras generaciones. El caso inspiró nuevas investigaciones en otros estados, exponiendo redes similares de violencia organizada y corrupción institucional y fortaleciendo el movimiento de derechos civiles. La Bowman Memorial Foundation, establecida por Margaret, ofreció becas a descendientes de los trabajadores asesinados y promovió la investigación y educación sobre violencia organizada y derechos laborales. El antiguo terreno de la plantación se transformó en un centro de memoria y educación, donde los visitantes podían recorrer las cabañas restauradas, caminar por el jardín conmemorativo de los 41 trabajadores y estudiar los archivos de la investigación. Los programas educativos conectaban la historia de la masacre con temas más amplios de derechos civiles, justicia laboral y resistencia al abuso de poder, asegurando que la memoria de las víctimas guiara a las futuras generaciones. La historia de Rebecca Rutland y Margaret Bowman se convirtió en un ejemplo de coraje individual y resistencia frente a conspiraciones institucionalizadas. A través de documentación meticulosa, valentía y persistencia, ambas mujeres lograron que la verdad saliera a la luz, demostrando que incluso las organizaciones más poderosas y violentas pueden ser expuestas cuando se combinan evidencia sólida y voluntad moral. La última escena muestra a Margaret caminando por el memorial, observando los nombres de los 41 trabajadores grabados en piedra, sintiendo que, aunque la injusticia no se podía deshacer, su sacrificio y lucha habían asegurado que nadie olvidara jamás su historia. La Beaumont Masacre, una vez un crimen escondido, se convirtió en un testimonio del poder de la verdad, la justicia y la memoria histórica. Cada visitante del centro sentía la carga y la valentía de quienes habían resistido el terror, comprendiendo que la lucha por la justicia y la igualdad no termina nunca. Pero cada acto de coraje contribuye a cambiar la historia y construir un futuro más justo. La Kentucky Brotherhood, desmantelada, se convirtió en un recordatorio de cómo el miedo y la corrupción pueden persistir si no hay vigilancia, pero también de cómo la perseverancia de individuos comprometidos puede derrotar siglos de impunidad. La historia cerró con un mensaje claro: la verdad puede ser enterrada, la violencia puede silenciar voces, pero la memoria y la evidencia pueden trascender generaciones, y los actos de coraje, aunque tardíos, pueden finalmente otorgar justicia a quienes la merecieron desde siempre, dejando a los lectores y espectadores reflexionando sobre la moralidad, la valentía y la importancia de enfrentar el mal con determinación, asegurando que los horrores del pasado sirvan para iluminar un camino hacia un mundo más justo y humano.